Buenas, hoy vamos a seguir un poco con los temas, los aspectos sociales del manejo forestal, tratando de unir varios de los conceptos que vimos en el video anterior en relación al tema de conflictos. Eh, si uno piensa, si volvemos a pensar en la Filmina 1 que vimos en el video anterior, como cómo fue evolucionando la definición de manejo forestal sustentable, o manejo forestal, llegando a la definición de manejo forestal sustentable, y con todas las demandas que se le empezó a dar al bosque, eh, no resulta muy sorprendente pensar que el manejo forestal o eh, los bosques en sí son un recurso que está en conflicto constante. Si ya con la mera definición de sustentabilidad representa un conflicto porque hay tres visiones básicamente opuestas y lo que se busca con el manejo forestal es intentar satisfacer todas, pero eso por supuesto trae como consecuencia que no todas se pueden satisfacer en su máximo, por ende eso resulta en un conflicto. Entonces, bueno, los conflictos no son algo que se da recientemente, es algo que siempre existieron, sobre todo en relación a los bosques y al uso de los recursos naturales, pero que en los últimos años es algo que ha incluso empezado a aumentar más, o se ha empezado a observar mucho más. Y eso va de la mano con todos los cambios que hubo en las demandas que se le hacen ahora a los bosques, como principal, uno de los aspectos principales, o sea, el bosque ya no solo nos tiene que dar madera, sino que nos tiene que dar biodiversidad, nos tiene que concentrar carbono, nos tiene que dar trabajo para las comunidades. Y bueno, todas esas demandas que se hacen sobre el bosque representan que haya aumentado el número de conflictos alrededor de su manejo. En general, los conflictos forestales, voy a hablar siempre de conflictos forestales, pero la realidad es que se puede aplicar a cualquier conflicto sobre uso de la tierra. En general, estos conflictos se dan por disputas sobre los derechos de la tierra y de los recursos, pero también pueden surgir por distintas prioridades sobre su manejo, como conservación, degradación de los bosques, el acceso a los beneficios de los bosques. Eh, Esto lleva a que los desafíos que se plantean hoy en día en la gobernanza difieren un poco de los desafíos del pasado, justamente por ese rol más amplio que tienen los bosques ahora. Eh, por ejemplo, asociado a la provisión de servicios ecosistémicos. Eh, También, bueno, en función del cambio climático y las demandas para bioenergía, también por presión por uso de la tierra para agricultura y avance de la frontera agrícola. Todos estos son factores que han llevado a que el número de conflictos y la dimensión de los conflictos en relación a los bosques con los años haya aumentado mucho. Tal es así que, bueno, es incalculable la cantidad de investigación que hay alrededor de los conflictos forestales o conflictos en relación al uso de los recursos naturales desde distintas disciplinas. Y, por ejemplo, ahí en la filmina pueden ver un mapa que es un resultado de un proyecto con financiamiento de la Unión Europea que terminó hace unos años, que tenía como objetivo mapear todos los conflictos en relación a los recursos naturales, o lo llamaban un atlas de justicia ambiental, lo pueden encontrar en internet, que mapea o intentó mapear a través de información que brindaba la gente en los distintos países, distintos conflictos que fueron surgiendo a lo largo del tiempo en relación a los recursos naturales. Yo ahí hice un recorte solo de Argentina, pero esto está disponible para todo el mundo,
y discrimina por tipo de conflicto. Los que están en marrón, los circulitos que están en marrón, son los que tienen que ver con biomasa y conflictos por la tierra, y ahí incluyen los conflictos forestales. También existen otros, dentro de esta misma plataforma hacen otros mapas, como por ejemplo, cuál fue el resultado de ese conflicto, si se logró parar algún proyecto, si los proyectos siguen en marcha. Bueno, si se quieren meter en la página van a encontrar distintas capas en los mapas en relación a las distintas características de los conflictos. Bien, entonces, vamos a empezar diciendo qué es un conflicto, ¿no? Como les decía, hay un montón de investigación y hay desde muchas disciplinas, pero para nosotros, en función de los conceptos que veníamos viendo, vamos a tomar esta definición de este investigador, de Young, y sus colaboradores, que define que un conflicto es una incompatibilidad de intereses sobre el mismo territorio o recursos entre al menos dos individuos o grupos interdependientes que se esfuerzan porque el otro no logre sus objetivos. Es decir, que son actores con intereses distintos u opuestos sobre un mismo sujeto o sobre un mismo territorio o un recurso, y que llevan adelante acciones para intentar cumplir sus objetivos y sus intereses y tratar de evitar que los otros actores hagan lo mismo con sus objetivos. Bien, un conflicto no necesariamente tiene que ser un enfrentamiento con armas o algo muy dramático que atraiga la opinión del público, sino que los conflictos están en todos lados, todo el tiempo, y pueden estar ocultos o pueden ser silenciosos. Y pueden estar, o normalmente están, en cualquier actividad rutinaria. También es importante remarcar que cuando se habla de conflicto suele haber una percepción negativa sobre un conflicto, pero los conflictos no necesariamente son problemáticos o traen impactos negativos, sino que pueden estimular un cambio social positivo y pueden generar nuevas ideas e incentivos para la gestión de los recursos. En eso, por ejemplo, en función de lo que hablábamos el otro día sobre el cambio de plan de estudios y sobre esos aspectos, eso es un conflicto, todo lo que comentábamos en la clase es un conflicto manifiesto, pero que puede llevar a un cambio positivo. Entonces, bueno, no siempre hay que mirar los conflictos con esa visión negativa, con esa percepción negativa. La segunda definición es más específica sobre los conflictos sobre el uso de la tierra. No es muy distinta a la anterior, pero lo que dice es que se da un conflicto sobre el uso de la tierra cuando hay una existencia de al menos dos individuos o grupos interdependientes que tienen intereses contrapuestos sobre la forma en que se debe utilizar la tierra, y que normalmente esos conflictos están en un contexto de asimetría de poder. Según la teoría de encuadre, o framing en inglés, que es algo que se usa, es una teoría que se usa mucho, que usan muchos los geógrafos, los conflictos se pueden describir como disputas entre distintos actores o entre distintas partes que tienen marcos conflictivos. Y estos marcos son formas estructuradas de interpretar la realidad, digamos. Esta teoría se hizo muy popular para el estudio de los conflictos porque tiene una capacidad de explicar cómo la gente puede tener una comprensión alternativa de un mismo problema, cómo se puede interpretar de manera distinta un mismo problema. Y esto hace que abordar, digamos, los conflictos desde esta perspectiva
ayuda a entender qué es lo que está definiendo el conflicto, qué visiones definen ese conflicto. Y para eso entonces muchas veces lo que se usa es el análisis del discurso y entender qué están diciendo, o sea, con el discurso es qué es lo que están diciendo los distintos actores. Estos marcos o estos discursos también lo que definen en cierta manera son las opciones de políticas disponibles para cada tipo de actor y para cada determinada situación de conflicto. Bueno, estas disputas que hay entre actores son, cualquier relación social está sumergida en una disputa en general y está sumergida en un espacio de poder. O sea, en toda relación social hay está el poder presente y eso hace o puede llevar a conflictos. Ahora vamos a pasar en el marco de todo esto, a entender un poco cómo es entonces esta distribución de poder y cómo eso afecta el desarrollo de un conflicto en el marco de lo que es la gobernanza forestal, de la que se habla mucho. La gobernanza forestal es un concepto también que está muy de moda, que se habla mucho, pero también tiene, como todos estos conceptos bastante controversiales, tiene muchas definiciones y significa distintas cosas para distintas personas. Nosotros vamos a definir gobernanza como una nueva manera de gobernar que va más allá de los límites del Estado. En realidad, la definición más estricta de gobernanza habla de gobernar sin el Estado. Esto va un poco de la mano también con lo que vimos en el video anterior sobre los procesos de certificación y los de legalidad de la madera y las distintas intervenciones estatales y más privadas. En ese contexto es que se habla o hay una tendencia a buscar soluciones dejando un poco afuera al Estado y priorizando a los actores privados. Sin embargo, si usamos una definición un poco más amplia de lo que es la gobernanza, lo que sería es gobernar con el Estado y los privados. La figura que está en la filmina, que está tomada de un trabajo por un investigador holandés, usa esta definición más amplia, ¿no? Gobernar con el Estado, gobernanza por el Estado, con el Estado y sin el Estado. Identifica como estos tres grandes grupos, ¿no? El Estado, las comunidades y los mercados. Y en función de las relaciones entre estos tres grandes grupos, el tipo de relaciones que se da. Entonces, ya sean cuando ese gobierno es en conjunto entre los estados y el mercado, es que sean estas asociaciones público-privadas. Cuando es entre el Estado y las comunidades, se habla de comanejo. Y cuando es entre el mercado y las comunidades, son estas asociaciones privados sociales. ¿Cómo esto se relaciona con el poder, entonces? Esto significa, al estar incluyendo otro tipo de actores en los métodos de gobierno, o de las maneras de gobernar, es que hay un traspaso del poder del Estado a otros actores. En esta figura ideal que está en esta filmina, estipula como que el poder estaría distribuido equitativamente entre estos tres estados. Sin embargo, eso no es tan real, y según cómo sea que sea esa distribución del poder, es que sean distintos tipos de mecanismos, de situaciones. Esta figura es, bueno, yo adapté la figura anterior usando un concepto de unos investigadores anteriores,
Y lo que indican las flechas amarillas ahí es un traspaso del poder del Estado hacia las comunidades, o hacia, no solo hacia las comunidades, pero también hacia los estados subnacionales. Y eso es lo que se conoce como descentralización, que es algo que también está muy de moda, es algo que promueven mucho tanto las ONGs como los organismos internacionales, con la idea de que son las comunidades y los actores más locales los que van a saber mejor qué hacer con los recursos. La otra vía es en la que el Estado cede su poder a los mercados, y eso, bueno, eso por ejemplo son estos procesos de certificación, pueden ir en esa dirección, y van más de la mano con los procesos de privatización. Eso es algo que también con el neoliberalismo se da mucho, y es algo que también han pedido, o por lo que empujan mucho las grandes empresas multinacionales. Por otro lado, el Estado también cede su poder, hay una tendencia que los Estados ceden sus poderes a las organizaciones internacionales, y eso es en el marco de la globalización. Todos estos procesos, todo lo que vimos en la filmina anterior y todo esto es lo que uno puede definir como gobernanza. Y es a través de esta gobernanza que se puede estudiar el manejo de los conflictos. Bueno, esta figura parece un poco compleja, pero la vamos a ir analizando pasito por paso. Para empezar a estudiar los conflictos o a analizar los conflictos, es importante analizar cómo evolucionan. Y como les decía, hay un montón de distintas teorías para analizar conflictos y distintas disciplinas, por ende hay un montón de maneras en las que se podría abordar esto, pero bueno, vamos a elegir alguna. Una manera, hay autores que definen la evolución de los conflictos en 4 etapas. Y en eso para eso vamos a usar un poco esta figura que tiene otras cosas también, pero estas etapas también están presentes. Para leer la figura hay que empezar del centro, donde está el objeto sobre el cual está ocurriendo el conflicto, sobre el cual hay un conflicto. En el segundo círculo, alrededor del centro, empezando en el cuadrante verde clarito, surge el tema de surgir el conflicto, surgir el tema como conflicto. Si nos movemos en el círculo más, el que le sigue, eso empieza a producir en los actores que están involucrados o que tienen cierto interés sobre ese objeto, una especie de agitación y de empezar a preocuparse o empezar a ver qué está pasando en relación a ese tema. Yendo de nuevo al círculo que le sigue, eso es el momento como de un pre-problema, como que se empieza a preparar el asunto. Y eso, ya en el círculo más exterior, es lo que se puede definir como la construcción del conflicto. Los conflictos, una vez que pasan esa primera etapa de preparación o de construcción, pueden seguir 2 caminos. Uno, pueden ser invisibilizados, y en eso tiene que ver esta distribución del poder. Cuanto mayor sea la asimetría de poder, más probable es que el conflicto sea invisibilizado. Porque los actores más poderosos van a intentar callar a los menos poderosos. Y cuando esa diferencia de poder es tan grande, van a ser exitosos en eso. Por eso es que normalmente los actores menos poderosos son los que intentan visibilizar el conflicto para intentar
disminuir esa diferencia de poder al traer nuevos actores que los apoyen en sus intereses. Entonces, para pasar a la segunda etapa, que es normalmente va de la mano con los primeros inicios de protestas o de acciones para intentar lograr sus intereses, si vamos al círculo no del objeto, pero el que le sigue, empiezan como los debates públicos, a las deliberaciones entre la gente. Moviéndonos un poquito más para afuera, es que comienza el debate entre los actores y se empiezan a identificar qué actores tienen intereses similares. En esa etapa del desarrollo más fuerte del conflicto es que se empieza a descubrir los distintos mecanismos y las distintas opciones que se pueden seguir, y es una etapa de entusiasmo en el reclamo, digamos. Y yendo al círculo más exterior, empieza la etapa en la que el conflicto está más manifiesto. El desarrollo de los conflictos también se puede hacer un paralelo con el ciclo. Hay una teoría política que habla del ciclo de atención de un tema, en el que es muy similar a lo que ocurre con un conflicto, en el que el tema se pone en la agenda, es de interés, muchos actores participan, hay muchas opiniones, suele estar en los medios y se habla mucho, hasta que llega un momento en el que la atención sobre ese tema decae y deja de ser un tema relevante. Con los conflictos, entonces, bueno, en esta etapa, estamos en esa etapa en la que hay mucha atención con respecto al tema. Si nos seguimos moviendo en el tercer círculo, digamos, es que empiezan las actividades de lobby y activismo para intentar armar esas coaliciones de manera más fuerte con actores que tienen intereses similares. A medida que eso va pasando en el tiempo y el conflicto se va desarrollando fuerte, o sea, llegamos como al centro del conflicto, a la parte central del desarrollo del conflicto, se empieza también a entrar en esta etapa de decaimiento, donde empieza a aumentar la fatiga de los actores que están involucrados. Eso normalmente se termina cerrando con algún tipo de respuesta política para cualquier lado, lo que lleva a la última etapa del conflicto, que es como el cierre del conflicto, que es el establecimiento, de nuevo yendo al segundo círculo de adentro, al establecimiento de alguna norma, alguna ley o alguna resolución, lo que lleva a una situación de post-problema o de resultado del conflicto, o lo que viene después del conflicto. Normalmente esto lo que sucede es que son ciclos, o sea, es este círculo que se vuelve a repetir y se vuelve al estado inicial en función a la resolución que hubo y cómo eso evoluciona en el tiempo. Pero bueno, para completar el círculo, digamos, acá sería la etapa después del conflicto, una vez que el conflicto se resolvió. Bueno, como les decía, entonces, los actores lo que tratan de hacer, los actores con menos poder, lo que tratan de hacer es aumentar la visibilidad del conflicto y de esa manera tratar de disminuir la eficiencia del poder que tienen los demás. O sea, tratan de suplir esa diferencia de poder con la visibilidad. Este aumento en la visibilidad normalmente lo que trae es la incorporación de nuevos actores que ven una oportunidad en participar del conflicto por beneficio propio también, siguiendo sus propios intereses. Normalmente este aumento en la visibilidad y la entrada de nuevos actores
lo que lleva es que también aumente la escala geográfica del conflicto. Y de esta manera, al aumentar la escala geográfica, también aumentan las posibilidades de coaliciones para todos los lados. Eso desde un nivel local, provincial, nacional e incluso internacional, como les decía con el conflicto de Botnia, que ahora lo voy a usar de ejemplo para explicar todos estos conceptos. Los actores que participan de un conflicto van a usar estrategias diferentes para intentar cumplir con sus objetivos. Y eso en cierta manera explica la evolución y los resultados del conflicto. Por lo tanto, el conflicto es como un estado elemental de cualquier territorio en el que hay diversos individuos o grupos que tienen intereses diferentes, que se los disputan en marcos disímiles, validando la racionalidad de los diferentes actores. Y a partir de estas racionalidades es que van a generar distintas estrategias para competir o para armar coaliciones con otros actores. Muchas veces los conflictos o el estudio de los conflictos va de la mano con el estudio de los movimientos sociales. Y muchas de las teorías que hay alrededor de los desarrollos del conflicto tienen que ver con las teorías de los movimientos sociales. En ese marco está la teoría de oportunidad política, que determina dos tipos de variables para explicar cómo se desarrolla un conflicto. Por un lado, determina variables externas que tienen que ver con la estructura, con el alcance, con factores exógenos al movimiento, que puede ser que faciliten el desarrollo del conflicto, o la protesta, o que la inhiban. Pero por otro lado también están los factores intrínsecos de los movimientos o internos, que tienen que ver con la organización del movimiento y con este encuadre que utilizan para definir las estrategias y para definir cómo van a abordar el conflicto. Ahora todos estos conceptos se los voy a explicar o mostrar con el conflicto de Botnia, porque se pueden usar todos estos conceptos en un conflicto en particular y van a quedar más claros. Bueno, entonces no es solo ni las condiciones externas ni las condiciones internas, sino que es una mezcla de esas dos lo que va a determinar cuál es el desarrollo del conflicto y cómo un conflicto puede evolucionar y cómo puede ir para un lado o puede ir para el otro. Bien, uno de los temas entonces en relación al conflicto es cómo escalan a través del tiempo. Como les decía, los conflictos no necesariamente son situaciones violentas, los conflictos también son situaciones cotidianas. Pero en muchos casos estos conflictos pueden escalar y pueden llegar a tornarse situaciones violentas. Con escalar se habla de aumento en la gravedad y en la gravedad de los incentivos coercitivos que se usan. Y ahí, bueno, entran las acciones concretas que llevan a cabo los distintos actores o las amenazas. Por ejemplo, con el conflicto de Botnia, en algún momento hasta Uruguay amenazó con ir a la guerra. O sea, eso no era que lo iban a hacer, pero la amenaza muchas veces también funciona como acción coercitiva. El escalamiento, o sea, la escalada de los conflictos, si uno mira en la literatura militar o de las ciencias, de los aspectos de defensa, un conflicto puede escalar de manera vertical o de manera horizontal.
de manera vertical se relaciona el aumento en el uso de las fuerzas, o las armas, en el caso incluso de una guerra, dentro de una zona de conflicto. Y la escala horizontal tiene que ver con los aspectos geográficos y con la expansión geográfica, que va más allá de la zona inmediata del conflicto y pasa a otras jurisdicciones, por ejemplo. Pasa desde algo muy local a provincial, a nacional o nacional. Esta escala normalmente va de la mano con la visibilidad o la visibilización del conflicto. Normalmente cuando un conflicto no es visible, es más difícil que escale tanto horizontalmente como verticalmente. Obviamente, bueno, los movimientos sociales lo que luchan mucho por hacer es por aumentar la visibilidad. Básicamente es gran parte de la estrategia de los movimientos sociales es aumentar esta visibilidad y de esa manera intentar suplir esa diferencia de poder y tratar de atraer otros actores con más poder, con más instrumentos de poder, para lograr cumplir con sus intereses. En cambio, los actores que tienen más poder van a tratar que el conflicto no sea visible y normalmente uno debería preguntarse qué es lo que está pasando para que determinadas circunstancias no sean visibles. Por ejemplo, en Brasil, las construcciones de empresas celulósicas suele ser muy conflictiva, y eso que es una industria que está muy desarrollada en el país, pero normalmente va de la mano con conflictos. Y hay un caso en particular de una planta celulósica de la empresa Suzano, que resulta que estaba todo el mundo muy contento con la instalación de esta planta. Y lo llamativo es que no haya conflicto, no hay conflicto, o sea, justamente uno se tendría que preguntar qué está pasando para que en ese caso en particular no haya conflicto cuando son siempre situaciones en las que hay conflictos por tenencia de la tierra, por contaminación. Y bueno, en ese caso particular era porque Suzano había comprado una industria del carbón que era mucho más contaminante, entonces para la población local la instalación de una planta de celulosa en términos relativos era algo positivo. En comparación con lo que tenían antes era algo positivo. Y aparte, la persona que estaba a cargo de la empresa era una persona, habían contratado a alguien local que tenía la confianza de toda la población, y eso hizo que la población lo viera de una manera muy distinta a lo que vieron otras poblaciones, la instalación de otras industrias celulósicas muy similares. Bueno, entender entonces estas estrategias que usan los distintos actores y los intereses que tienen cada uno de estos actores, entender los intereses muchas veces es lo más difícil, porque de la misma manera que la otra vez les decía que ahí donde se ve el poder es donde menos está, o sea, el poder cuando es más fuerte es cuando no se ve. Lo mismo pasa con los intereses. Cuando los intereses no se ven es porque los actores son más poderosos. Entonces entender, bueno, cuáles son las estrategias que usan los distintos actores y los intereses que hay por detrás, es lo que nos ayuda, o lo que nos ayudaría a entender cómo se desarrollan los conflictos y cuáles son los resultados de esos conflictos. Bueno, ahora creo que voy a ir al conflicto de Botnia porque creo que así es más fácil explicar todos los conceptos. Bueno, yo no estoy segura que tanto conocen el conflicto de Botnia. Igual le subí un trabajo que hicimos con Julián para un congreso sobre
sobre el conflicto en sí, donde está detallado bastante cronológicamente y con bastante detalle todos los distintos hechos que ocurrieron en relación al conflicto, que más o menos comenzó en el 2003 con la aprobación del primer proyecto de una empresa celulósica en Uruguay por parte de una empresa española, ENCE. En el 2004 se aprobó el proyecto a construcción de otra empresa celulósica muy cerquita donde estaba la anterior, por una empresa finlandesa, Botnia. En la zona de Fray Bentos, ahí está el mapita, enfrente de Gualeguaychú. En el 2000, esto se aprobó por el Estado uruguayo, después de haber firmado un acuerdo de protección de inversiones con Finlandia, y sin consultarle a Argentina sobre la aprobación de estos proyectos, pese a que Argentina y Uruguay tienen un estatuto del río Uruguay sobre el manejo del río Uruguay, en el que está acordado que cualquier obra que se haga sobre las márgenes del río tienen que ser informadas el otro país. Uruguay esto no lo cumplió, por lo menos eso es lo que Argentina reclamaba, y en el 2005 más o menos empezó a armar fuerte el conflicto, llevado adelante por un movimiento social que se creó en Gualeguaychú, por ciudadanos de Gualeguaychú, que se oponían a la construcción de estas dos empresas celulósicas. Cuando el proyecto comenzó, en realidad estos ciudadanos de Gualeguaychú, la población de Gualeguaychú, se enteraron más o menos que estos proyectos se estaban llevando adelante por una ONG ambiental de Uruguay, que es una ONG que ya había, porque de hecho en esa misma zona había habido otro proyecto anterior de otra empresa, que esta ONG también había hecho una protesta y se habían movido y habían logrado frenar este proyecto anterior. Y cuando se aprobaron estos dos proyectos y vieron la magnitud de la empresa y se dieron cuenta que solos no, buscando justamente eso de aumentar la visibilidad y la escala del conflicto, se contactaron con los ciudadanos de Gualeguaychú para aumentar, armando coaliciones, buscando una coalición. En ese contexto se empezaron a juntar y de hecho el primer corte de puente se realizó de los dos lados, con esta ONG y ciudadanos de Fray Bentos por el lado de Uruguay y de Gualeguaychú por el lado de Argentina. Sin embargo, usando este concepto, usando esta teoría del encuadre, la ONG de Uruguay estaba en contra de la instalación de las empresas celulósicas en todo Uruguay. Sin embargo, los ciudadanos de Gualeguaychú, para ellos el problema más que nada era que no querían las empresas ahí, no les importaba si las empresas estaban en otro lado, que de hecho era lo que reclamaban, que las pusieran en otra parte de Uruguay. Esto de decir no las quiero acá, es otra teoría u otro tipo de conflicto que se conoce como no en mi patio, o algo así, como no lo quiero en mi patio. Eso es distinto a un conflicto ambiental en el que una ONG, o bueno, como en el caso de Uruguay, que estaban en contra de las industrias celulósicas. Los ciudadanos de Gualeguaychú simplemente estaban en contra de que las empresas estuvieran ahí. Y eso hizo que ese distinto enfoque o ese distinto encuadre, con distintos intereses de lo que... O sea, el interés era el mismo, que las empresas no estén ahí, pero la ONG Uruguay tenía el interés también de que las empresas directamente no estén. Y Argentina, o los ciudadanos de Gualeguaychú, eso no les interesaba. Eso hizo que esa coalición entre la ONG de Uruguay y los ciudadanos de Gualeguaychú se rompiera. Por otro lado, desde el lado de Argentina, desde el lado de los ciudadanos de Gualeguaychú,
en la construcción de estas empresas se veía como que solo se veían los aspectos negativos. Se iba a recibir la contaminación, o pensaban que iban a recibir la contaminación, desde ya contaminación visual, porque ese era un sector turístico, y verlas, tener de vista las empresas de celulosa que había enfrente, no pensaban que iba a reducir los ingresos por turismo, o sea que pensaban que iba a haber contaminación y que eso iba a reducir sus ingresos económicos. En cambio, desde el lado de Uruguay, para la ONG era más difícil usar ese enmarque, porque el gobierno de Uruguay muy fuertemente empezó a usar un discurso en el que se apoyaban en los ingresos económicos y eso es lo que iba a significar la construcción de estas empresas para la economía del país. Eso hizo que estos dos grupos tuviesen un enmarque muy distinto del conflicto y no pudieran armar una coalición o sostener una coalición en el tiempo. De hecho, la ONG del lado uruguayo, pese a que intentó seguir y hizo algunas protestas, pero pasaron casi desapercibidas porque el apoyo que había para la instalación de estas empresas desde el lado uruguayo fue muy fuerte. Al romper la coalición con la ONG del lado uruguayo, los ciudadanos de Gualeguaychú empezaron a buscar otras estrategias de coalición y empezaron a buscar otros tipos de actores. El problema que tienen estos conflictos no en mi patio, como lo llaman, es que es difícil de armar coaliciones cuando en realidad tu interés es tan particular de decir no lo quiero acá. Porque, por ejemplo, a nivel nacional es difícil que uno se solidarice por decir simplemente, me molesta enfrente mío. Entonces la estrategia normalmente deben cambiarla y tienen que apuntar a otro lado. En ese sentido y en el contexto en el que se encontraba Argentina en ese momento, era un año de elecciones legislativas a nivel nacional y de elecciones también elecciones provinciales. Entonces, tanto el gobierno provincial del momento como el gobierno nacional no se podían dar el lujo pero no se iban a arriesgar por un tema que en realidad tenía poco beneficio, o sea, era de poco beneficio para el país, arriesgarse a ponerse a la población en contra, porque estos movimientos locales venían aumentando en el número de gente que se sumaba a las protestas. Ahí en la filmina se ven muchos de los cortes de puentes y la cantidad de gente que iba a esas manifestaciones. Con el aumento de estas protestas también, cuando nosotros hicimos el trabajo con Julián, hicimos varias entrevistas a distintas personas. Una de las cosas que nos decían es que cuando los ciudadanos de Gualeguaychú recién se enteraron de que se iba a instalar estas industrias y estaban intentando armar estrategias para frenarlo, a una de las organizaciones que habían intentado llamar para armar una coalición había sido a Greenpeace. Sin embargo, a Greenpeace le había parecido que esto no era un conflicto relevante y que a ellos no los afectaba. No era un tema en el que Greenpeace en ese momento estuviese interesado. Sin embargo, cuando el conflicto empezó a escalar y empezó a ser muy visible y los medios lo empezaron a cubrir, sobre todo con el corte de puentes entre los dos países, Greenpeace los volvió a llamar y quiso participar de la coalición. Y por un tiempo fue parte de esa coalición, hubo varios movimientos ahí, no sé si se acordarán que la reina del carnaval de Gualeguaychú apareció en una reunión de la ONU, hubo distintas, fueron con un bote y pintaron algo en la planta, no me acuerdo.
Sin embargo, de nuevo, pensando en esta teoría de los marcos, Greenpeace no podía tener una actitud o enmarcar el conflicto en no quiero las papeleras en ese lugar. Por otro lado, eso también hacía plantear cómo era la industria celulósica en Argentina. Entonces, Greenpeace empezó a usar este conflicto para armar una estrategia de producción de celulosa limpia, o no sé, para hacer cambios en la producción de celulosa en la región. Hizo varias propuestas con esto y intentó cambiar el conflicto para ese lado. Pero ese no era el interés de los ciudadanos de Gualeguaychú, y eso hizo que esa coalición también se rompiera, y Greenpeace participó solo por un periodo de tiempo muy corto en la coalición. También a medida que el conflicto fue cambiando de estrategias, a Greenpeace no le resultaba tan útil o no cumplía tanto con sus intereses, y entonces esa coalición tampoco funcionó. Lo mismo con otras ONGs que en un principio hicieron algún tipo de coalición, pero la manera en la que la población de la Asociación de Gualeguaychú enmarcó este conflicto, hizo difícil que se formaran coaliciones con otras ONGs. Entonces la coalición la terminaron armando, o desde un principio también fue una de las estrategias, con esta ONG que tenía una fuerte impronta legal, que la directora de esta ONG era Romina Piccolotti, la que después fue secretaria de Ambiente, que había trabajado con el Banco Mundial y tenía una ONG formada más que nada por abogados. Ellos fueron los asesores de los ciudadanos de Gualeguaychú y la coalición más fuerte que tuvieron. Ellos, a través de la estrategia de juntarse con esta ONG, fue que apuntaron al Banco Mundial, a intentar poner al Banco Mundial del lado de la coalición, cosa que iba a ser muy difícil, porque el Banco Mundial era el que estaba financiando estos dos proyectos. Pero bueno, a través de la presión sobre el Banco Mundial es que se impusieron nuevos requisitos de evaluaciones de impacto ambiental. Esto también lo podemos charlar en la próxima clase cuando veamos las evaluaciones de impacto ambiental y cómo se hacen. Pero bueno, las dos empresas habían hecho su evaluación de impacto ambiental, pero después cuando este conflicto se armó más fuerte y la asociación se contactó con el Banco Mundial pidiendo que se frenen los créditos, lo que el Banco Mundial pidió fue una evaluación de impacto acumulativa, porque cada empresa había hecho su evaluación de impacto por separado. Y entonces el Banco Mundial pidió que se consideraban que las dos empresas que estaban a 7 kilómetros de distancia entre sí, los impactos acumulados de las dos. Y también criticó que la evaluación de impacto que habían hecho las empresas no consideró de ninguna manera los efectos que esto tenía sobre la población de Uruguay, porque no los identificó como actores o como partes afectadas, digamos. Eso también pensando en lo que habíamos hablado de cómo identificar quiénes son los actores involucrados. Esa evaluación de impacto que hicieron las dos empresas falló en ese aspecto en no considerar quién era la población afectada, solo consideraron a la población de Uruguay. Bueno, eso, ese retraso en los créditos por la intervención frente al Banco Mundial, a Botnia a la construcción de Botnia no le afectó mucho porque Botnia tenía recursos propios y de otros bancos, pero a ENSE sí, porque dependía casi exclusivamente del financiamiento del Banco Mundial. Y bueno, eso
hizo que finalmente, también con otras cuestiones, pero finalmente el crédito a ENSE no se otorgó, y el proyecto de ENSE al final se relocalizó. Finalmente ENSE igual vendió su proyecto a una asociación entre Stora Enso y, ahora no me acuerdo, la chilena, no me acuerdo, mañana les digo. Pero la empresa ahora se llama Montes del Plata. Pero bueno, esa empresa se localizó y está ahora sobre el Río de la Plata. De la uruguayo, pero sobre el Río de la Plata. Pero el proyecto de Botnia se llevó adelante. Botnia, una vez que la empresa se terminó, que la industria se terminó de construir, se la vendió a UPM. UPM en realidad ya era socia de Botnia, pero finalmente se terminó comprando el proyecto entero. Y la coalición que se armó del lado argentino, que incluía a los ciudadanos de Gualeguaychú, a esta ONG más legal, al gobernador, al presidente de la nación, finalmente terminó en la Corte Internacional de Justicia como organismo que está estipulado en el Estatuto del Río Uruguay, de resolución de conflictos entre los dos países, que, este organismo normalmente no es muy famoso, no es muy conocido por jugársela mucho en las resoluciones que hace. Entonces, finalmente lo que terminó estipulando fue que era cierto el reclamo que hacía Argentina, que Uruguay no le había consultado, pero que de todas maneras la industria no contaminaba y que entonces no producía ningún riesgo a la población argentina y que por ende se podía seguir funcionando. Pero obviamente la Corte Internacional de Justicia no es un organismo completamente objetivo, está formado por jueces que ponen los distintos países, y obviamente la Unión Europea y todos los inversores que apoyan este tipo de industrias tienen un peso fuerte en ese tipo de decisiones, lo mismo con el Banco Mundial. Pero bueno, pensándolo desde el punto de las teorías, si uno también ve cuál fue la postura de las empresas, de las dos empresas a lo largo del conflicto, fue muy perfil bajo, muy de intentar desligarse del problema. Cada vez que se consultaba a las empresas, ellos decían que el conflicto era entre los países y que no era con la empresa. Esa también fue la postura del gobierno de Finlandia, que también en Buenos Aires se hicieron varios scratches en frente de la Embajada de Finlandia, y Finlandia siempre mantuvo una postura de que no era un conflicto que los afectara a ellos, que era algo entre Argentina y Uruguay. Y bueno, si uno mira el mapa de que les mostré en la primera filmina sobre justicia ambiental, el resultado de los conflictos, el resultado de este conflicto es que la empresa hoy por hoy sigue funcionando, incluso aumentó su capacidad de producción hace unos años. Así que si uno lo piensa desde el punto de vista de la protesta, casi que fracasó. O sea, una de las empresas se movió, eso fue un éxito de la protesta, pero la otra siguió ahí. Bueno, bien. Ahora no se me ocurre nada más para decir esto, pero mañana si les interesa un poco más del conflicto podemos entrar más en detalle. Igual, bueno, les decía que tienen la lectura esa para leer si quieren. Pero bueno, básicamente este conflicto lo que muestra es eso, cómo tanto del lado uruguayo como del lado argentino, los distintos actores intentaron armar coaliciones con actores con más poder
para intentar lograr sus intereses y cumplir con sus intereses. Lo que se dice normalmente es cuando, también con estas teorías de los movimientos sociales y de cómo llevar, cómo lograr sus objetivos, lo que es importante también es la escala llegar a la escala de decisión. O sea, el lugar donde por ejemplo, otro ejemplo que se puede mencionar es el del proyecto minero que había en Esquel, que fue un proceso bastante parecido al de Botnia, incluso fue bastante contemporáneo al conflicto de Botnia. Era sobre la instalación de un proyecto minero en Esquel a cielo abierto, que estaba ya casi por aprobarse, pero según la legislación de la provincia de Chubut, tenían que hacer una consulta pública. Dos maestras se avivaron de lo que estaban haciendo, porque según los cuentos más o menos fue así. Cuando vieron la magnitud del proyecto, pidieron una prórroga para poder estudiar de mejor manera cuál era la propuesta del proyecto, porque y acá volvemos a lo que habíamos visto la vez pasada de cómo, según cómo es la distribución de poder, estos procesos participativos quedan en procesos participativos en serio o son consultas formales. Muchas veces con estas audiencias públicas quedan en consultas formales que de casualidad por ahí te enterás que están ocurriendo. Y bueno, las publicaron un proyecto sumamente complejo y les daban una semana para estudiar, para leerlo y para ir a la audiencia sabiendo qué es lo que podían criticar o no. Y pidieron una prórroga y la provincia no les dio esa prórroga y les dijo que el proyecto era muy claro y que si en una semana no lo entendían era problema de ellas. Estas dos maestras o profesoras de la universidad, creo que eran, se pusieron en contacto con un montón de gente en esa semana, incluso, de hecho creo que hasta les funcionó en contra porque eso las hizo como dar más desconfianza a lo que había detrás del proyecto. Hubo un gran movimiento, gran apoyo de otras ONGs nacionales, se pusieron en contacto con ONGs de provincias donde la actividad minera era más común, porque en Esquel este iba a ser el primer proyecto, y lograron llegar a esa audiencia pública bien preparadas, con un gran apoyo también. Hubo todo un movimiento de la población de Esquel, que fue también creciendo, más o menos como el de Gualeguaychú, a tal punto que lo llevaron incluso a un plebiscito de si se aceptaban los proyectos mineros en la provincia o no, que ganó el que no se aceptaban, y este conflicto terminó en que la empresa no se pudo instalar, y no solo la empresa no se pudo instalar, sino que la provincia de Chubut fue declarada libre de minería, a lo que después se juntaron, se asociaron otras provincias. Pero bueno, la clave de la diferencia en este conflicto es que las protestas llegaron al nivel de decisión, o sea, lograron armar una coalición que llegara al nivel provincial, que era en el que se tomaban las decisiones. A diferencia de que la coalición se armó a nivel se logró incluso a nivel nacional, pero las decisiones las tomaba Uruguay. Entonces, al no estar en el nivel, llegar al nivel de decisión, es muy difícil que se cumplan, que un movimiento social logre cumplir con sus objetivos o satisfacer sus intereses, digamos. Bien, y ahora, llevando por ahí un poco todos estos conceptos a los conflictos que se pueden dar en un área en particular. Esto es una matriz que es muy similar a las matrices que se hacen en las evaluaciones de impacto que vamos a ver en la semana que viene,
Pero la idea de estas matrices es hacer, esto se puede aplicar, por ejemplo, a escala de unidad de manejo, o de cualquier proyecto. Ahora les voy a mostrar el ejemplo sobre el área protegida que está analizando Rocío, pero la idea de esta matriz es que permite identificar quiénes son los actores relevantes para el territorio que uno está analizando, o para el recurso que uno está analizando, y cuáles son los intereses que hay manifiestos en ese, o que uno puede identificar en relación a ese recurso, y hacer esa identificación, de cruzar a los actores con el interés, lo que nos permite identificar es dónde se encuentran los conflictos y entre quiénes. Entonces, por ejemplo, la primera columna es el departamento forestal. Este es un ejemplo en Myanmar, sobre un proyecto forestal, y una comunidad forestal. Perdón, un bosque comunitario en Myanmar. Y uno de los actores identificados entonces es el departamento forestal, y dentro de los intereses o los temas está la implementación de la ley, la distribución de la tierra, la restauración forestal y reforestación, la protección y manejo forestal, la industria y el comercio forestal, la participación de la gente, la caza, los productos forestales no madereros, la producción de madera, leña y carbón, mitigación del cambio climático y ecoturismo. Esos fueron los intereses que se identificaron. Y por ejemplo, entonces, el departamento forestal, cuando hay 3 más, es que el interés es muy alto. Cuando hay solo 2, es que el interés es alto, pero no muy alto. Y un solo más es un interés bajo. Y los signos menos es que hay bajo interés, o que están en contra, pero que no tan fuerte. Están fuertemente en contra, y muy fuertemente en contra es 3 signos negativos. Entonces, si uno va a la fila, a ver, por ejemplo, la fila de protección y manejo forestal, el departamento forestal tiene un gran interés en cumplir con la protección y el manejo forestal, lo mismo que el Instituto de Investigación Forestal que hay en la región, pero las comunidades locales tienen un interés fuertemente en contra de esto. Eso lo que determina es que haya un conflicto entre la dirección forestal y las comunidades locales. Y lo que está en verde, lo que marca es que ahí hay una sinergia y se puede armar una coalición entre el Departamento Forestal y el Instituto de Investigación Forestal. Y también en este caso con las ONGs. Lo que está en rosa es porque hay un conflicto externo entre los distintos actores, y en los casos en los que está pintado de violeta es que incluso se ha identificado que dentro de un mismo actor, o sea, y dentro de una misma organización, hay conflictos internos, que eso también puede pasar. Acá entonces los chicos, Rocío y los chicos que están haciendo la pasantía, aplicaron esta metodología para el caso de Amprale, de la reserva que está estudiando Rocío en Río Negro, y ellos hicieron esto para identificar a los distintos actores que están divididos en, bueno, las administraciones públicas, como la Secretaría de Ambiente, la Dirección de Bosques, el SPLIF, que son los que están a cargo del manejo del fuego, o la protección del fuego, lucha contra el fuego. Los pobladores, y los identificaron según la región, el tamaño, en grande, mediano y chico. El club andino, y bueno, esta empresa que quiere hacer la pista de esquí. Y después
están la administración, los actores que son de nivel municipal, y después, bueno, el INTA, Defensa Civil, propietarios extranjeros, bueno. Y identificaron cuáles eran los intereses o sí, los temas sobre los que estos actores mostraban algún tipo de interés. Y ellos encontraban, bueno, interés en la regulación de la tenencia de la tierra, aplicaciones de leyes y normativas, conservación, prevención de incendios, turismo actual y presente, ganadería, bueno, distintos usos y academia. Y ellos hicieron, bueno, aplicaron lo mismo, identificaron dónde estaban los intereses a favor y los intereses en contra, y lo que todavía no llevan a hacer es marcar, por eso primero les mostré la otra figura, pero es marcar dónde están los conflictos y entre qué actores. La idea entonces es que yo esto se los voy a escribir, voy a armar un documentito, pero la idea es que pensemos en este tipo de estructura para, los conflictos en relación a los incendios que se están dando en Argentina, con material que les voy a pasar yo, pero también con todo el material que tengan ustedes tal vez de lo que ya, de las charlas en las que han participado y de lo que han leído. Eh, Intentar armar una matriz de este tipo, identificando quiénes son los actores que están involucrados y cuáles son los intereses que hay de los distintos actores y dónde entonces se encontrarían los conflictos y las sinergias. Bien, seguimos mañana. Chao.